Es el referente, el secretario general de ATE, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Colo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Martín López Lastra y Fernanda Arias te saludamos. Una presentación como si fueran en este rincón. En este rincón y aquí. El demonio rojo y el demonio rojo. Ahí está, ¿viste? Sí, bueno. ¿Cómo le va? Bien, esta vez te dejo cerrar a vos. Bueno, queremos que nos hagas este análisis. Bueno, multitudinaria marcha ahí de las dos CTA, justamente, con la agenda que ya vienen instalando. Y digamos, la pregunta que se hacen todos es, ¿por qué no se logran unificar por ahí? Para uno que lo ve de afuera fácil, ¿no? Pero las protestas CTA y CGT, que se viene el paro el próximo 6 de abril. Ya, yo en esto he sido muy claro y soy muy claro en las reuniones donde se nos convocan y en los actos y demás. Yo creo que hablar de las unidades, de las estructuras, es una parte del debate de la unidad. Pero creo que lo que nos surge es unir a los que luchan. Es decir, construir escenarios de mucho impacto con todos los que luchan. Esto es desde el trabajador privado, el trabajador estatal, el precario, el estable, el cooperativista, el desocupado, es decir, toda la clase trabajadora, unificar una iniciativa en contra de esta política que descarga la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras. Por eso me parece que el paro del día 6 es el dato a construir. Sin ningún lugar a dudas es el dato a construir, porque el paro del día 6 es más nuestro que de los dirigentes, que de algunos dirigentes de la mesa de la CGT. Cuando digo más nuestro no hablo solo de ATE, sino de todos los que venimos peleando y salimos a la calle casi día por medio, planteando la necesidad de un cambio de rumbo en la política económica. Por eso, desde ATE Provincia de Buenos Aires y desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, nuestra prioridad es el 6 y no tenemos duda. Hay que poner todo el voltaje en el 6, hay que hacer el paro activo. ¿Por qué el paro activo? No por una cuestión de que a uno le dan ganas de salir tempranito a cortar una ruta, sino porque se disputa el sentido del paro. Porque si le dejas el micrófono a Barrio Nuevo, en una semana te dice que fue en apoyo al gobierno. Si le dejas el micrófono a otros, te dicen que en realidad fuimos a hacer terapia grupal. Cuando en realidad el sentido de este paro, sin ningún lugar a dudas, es una exigencia de cambio de rumbo en la política laboral, social y económica del gobierno. Por eso la prioridad es el paro del 6 y también que sea activo a primeras horas de la mañana, para así desde nuestra perspectiva poder en estado público plantear cuáles son las premisas, porque se discute el sentido del paro. Bueno, yo iba a eso, quería ir a eso, Oscar, con el tema, y meter un poquito más de polémica, porque si no terminamos una charla demasiado amena, ¿no? Bueno, pero no te disculpes. No me quiero autocensurar, Oscar. No, para nada. El tema es el siguiente, ¿en qué medida, porque este es un debate que viene de años, vos lo conocés, ¿en qué medida una central obrera o varias pueden parar contra la política de un gobierno y no contra sus efectos? Es decir, parar más con una agenda sectorial, es decir, yo paro para que me aumenten los salarios, para que haya más ocupación, pero vos estás planteando torcer el rumbo de la política económica. La única forma de que haya salarios que permitan recuperar el poder adquisitivo, la única forma que se reduzca la desocupación, que se reduzca la precariedad y la pobreza, es un cambio de la política económica. ¿Por qué digo esto? Porque el que dice que el día 6 va a protestar, para mí se equivoca. Porque uno le protesta al padre, a la madre, entonces la madre y el padre, que lo tienen en cuenta y que quieren que le vaya bien, corrigen. O a un gobierno que le interesa que los trabajadores estén mejor, entonces le haces una movilización, le haces dos, a la tercera empiezan a reflexionar y dicen, bueno, me parece que si hay tanto trabajador dando vuelta protestando, algo no estamos haciendo bien. Está bien. El problema es, déjame terminar la razón. Por supuesto. El problema es que el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal, pese a que asumió por el voto popular, y yo cada vez que hago este razonamiento me detengo y digo, lo que pone el pueblo lo debe sacar el pueblo, porque cuando eso no sucedió, nos fue muy mal a los argentinos. Ahora sigo con el razonamiento. Surgió por el voto popular, pero rápidamente interpretó y representó los intereses de los grupos económicos. ¿Qué es lo que quieren los grupos económicos? Necesitan de la desocupación, no es un error. Necesitan de la precariedad laboral, no es un error.
¿Por qué necesitan de la desocupación y la precariedad laboral? Y esto se resuelve o se contesta con esa conversación simple que los que me están escuchando y son trabajadores y no tienen estabilidad la habrán tenido que sostener, que es, te dicen, bueno, limpia por 3, está solo, pero limpia el edificio por 3, por lo que tendría que hacer 3. Y vos le decís, no, es mucho trabajo. Bueno, si no te gusta, hay 150 esperando. O sea, necesitan la desocupación para disciplinar al que tiene empleo. Si no te gusta el sueldo, entonces deja que le decimos a otro que lo necesita. Por lo tanto, en un modelo económico que tiene dos formas de ganancia, la exportación, porque es un modelo agroexportador, es decir, que no le importa el consumo interno, le interesan los mercados internacionales, esa es una de las ganancias, y por otro lado, el abaratamiento de la mano de obra, es decir, necesitan disciplinar a los trabajadores y trabajadoras a partir de la precariedad y la desocupación para que acepten cualquier condición laboral, esa es otra forma de ganancia. El gobierno está haciendo las cosas bien, las cosas para los grupos concentrados, no para el conjunto del pueblo. Entonces, cuestionar la política económica, ahí voy a tu pregunta original, implica defender el salario, defender la fuerza laboral y defender un Estado al servicio de la mayoría. Está bien, pero dice así, la gobernadora Vidal dijo que, es más, redobló la apuesta en este sentido. Ellos plantean que están abiertos al diálogo, pero que no hay plata. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el acuerdo? Digo, en un punto, ustedes en el reclamo justo, por supuesto, pero por otro lado, tampoco el gobierno dice, acá no hay plata, no podemos avanzar más que con lo que hay. Y entonces, esa es la pregunta. ¿Y entonces? Y lo primero que hay que establecer si la afirmación de la gobernadora es cierta o no. Porque si es real que no hay recursos, entonces uno entiende y le dice, bueno, vamos a esperar, distribuyamos lo que hay de manera justa, aguantemos que pase el temporal y después arrancamos. Ahora, si uno asume esa premisa, pero la verdad es que no hay ningún dato económico ni político que diga que en la provincia de Buenos Aires no hay recursos. ¿Y por qué digo esto? Porque la provincia de Buenos Aires genera el 36%, 35, 36, 37% del Producto Bruto Geográfico de todo el país. Es decir, el 37% de la riqueza que genera el país. De ese 37%, solo el 9% va a las políticas sociales. El 91% restante de todos esos recursos es libre comercio. El poderoso se devora al más débil. Entonces, el problema de la provincia de Buenos Aires no es que no hay recursos, no es que la provincia está fundida, es que hay mucha concentración de riqueza en pocas manos y que va en detrimento de las mayorías. ¿Qué hacer para que no sea solamente una declamación? No lo digo yo, lo ha dicho hasta la propia María Eugenia Vidal, después no lo sostiene. Hay que ir a pelear el fondo del conurbano bonaerense, que en lugar de recibir 650 millones de pesos, está congelado todos los años, en el 2016 hubiéramos recibido, si estuviera descongelado, hubiéramos recibido 50.000 millones de pesos. Hay que ir a discutir seriamente la coparticipación federal, pero no solo una nueva ley que es necesaria, sino la ley que tenemos. La provincia de Buenos Aires no recibe ni siquiera el porcentaje que marca la ley. Hay que plantear una reforma tributaria. De los 200 grupos económicos que ganan cuando la Argentina crece, cuando la Argentina se estanca, o cuando la Argentina decrece, es decir, que ganan siempre, 100 están radicados en la provincia de Buenos Aires. Entonces se impone una reforma impositiva que no le grave al consumo, que no termine pagando la población, sino que le grave a la riqueza. Si se hacen esas cosas, que se pueden hacer, porque el gobierno nacional tiene el mismo signo político que el provincial, por lo tanto puede descongelar el fondo del conurbano bonaerense, puede entregarle la coparticipación que le corresponde. Entonces, si hace eso, va a sobrar plata para políticas sociales, para salud. Bueno, si está bien, entonces hay que hacerlo. Y si hay que hacerlo, la gobernadora depende de una decisión política. No se puede plantar en Intratables, en el Canal 13 y demás, diciendo la verdad que la provincia está quebrada. Lo que está terminado es un Estado que se queda solamente con el 9% de la riqueza para repartir en todos los bonaerenses. Así no le va a alcanzar nunca. El tema es...
No me enojo, soy vehemente. No, me parece bien. Sí. El punto es, ahora está está el mismo color político. Anteriormente también estuvo el mismo color político. Y sí, no lo querían hacer. Bueno, pero él esto viene de también está años. cuestionando, justamente. ¿Cómo? Vos también estás cuestionando la anterior gestión que tampoco destrabó el Fondo del Conurbano. Pero a ver, obviamente. Scioli, te la digo más clara, Scioli arrancó con 30.000 millones de pesos de deuda y la triplicó cuando se fue. La extranjerizó, porque además era en pesos. Insisto. Claro, yo iba a preguntar Y ahora- dónde va todo eso. Por eso, la mayoría era en dólares. Hizo 99 kilómetros de ruta nada más. Ahora, María Eugenia Vidal, en un solo año, se endeudó en 45.000 millones de pesos y en el segundo en 60.000. O sea, profundizó el camino del endeudamiento de Scioli. Te doy otro dato. El salario. En el 2007, un salario mínimo era equivalente a la línea de pobreza. 2007, ¿está? Finales del 2007. O sea, no había ningún salario de los estatales por debajo de la línea de pobreza. ¿Me siguen? Sí. Cuando se va Scioli, el salario mínimo estaba en el 48% de esa línea de pobreza. Es decir, habíamos perdido más del 50%. ¿Bien? Sí. Ahora, María Eugenia Vidal en una sola negociación salarial lo llevó al 43%. O sea que ahí también se profundiza el camino del ajuste. El ajuste empezó en el 2014, en enero del 2014. Está bien. Ahora, cuando Macri asumió, le metió un acelerador que está teniendo el desastre que tiene, ¿no? Está bien, hay dos temas. Uno, en cuanto al gobierno anterior, todos los números eran todo relativo, porque en realidad el INDEC no era real, entonces nos basábamos... No, pero no me toman el índice. No, está bien, pero la variable de ajuste... Perdón. La variable de ajuste tiene relación. Entonces, a ver, había menos planes, ahora es cierto que hay más planes, pero también hay un parate en la economía. Más pobres. Y sí. El kirchnerismo dejó 10 millones de pobres. Ahora Macri los sumó en 2 millones más en poco tiempo. El problema no es confrontar el otro gobierno con eso. No. El tema es si hay otro camino. Claro, y entonces ¿de qué la se Argentina trata? no es Marruecos, que se le termina la pesca y el turismo y lo único que queda es la arena. La Argentina es un país inmensamente rico, donde es una vergüenza que los pibes se cuenten por miles en el invierno limpiando vidrio y vendiendo, pibes chiquititos así, en lugar de estar comiendo en la casa, estudiando o pensando en su primera novia o novio. Esto es lo que pasa en la Argentina, porque si nos instalan la premisa de que, bueno, Dios decidió que el 50% de la población fuera pobre, porque en realidad nos tocó estar en el desierto del Sahara, veamos primero si estamos en el desierto del Sahara. Y vamos a ver que no estamos en el desierto del Sahara. Entonces, hay que terminar con esta idea que instalan varios, porque cuando asumen el gobierno les sirve para guitarrear qué es, y bueno, no se puede, porque no estamos quebrados, no tenemos recursos, no tenemos esto y el otro. El día 11 de abril, y los invitamos a ustedes, vamos a presentar un análisis profundo de lo que produce la provincia de Buenos Aires, en la industria automotriz, en las empresas de servicio, en la alimenticia, y bajo el título Lo que se produce, la riqueza que se genera y quién se la lleva. Y vamos a ver cómo el Estado, lejos de intervenir para que haya más justicia, equidad y demás, es el garante de la concentración de riqueza. Este es el problema. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con un acto milagroso, no con decisión política. Porque si yo no tengo plata, no la puedo distribuir. Ahora, si la plata la tienen unos pocos, tengo que decidir ir a buscarla ahí para repartirla entre los demás. Pero yo no estoy hablando de un Estado socialista, ¿eh? No estoy diciendo que hay que estatizar los kioscos, las peluquerías. Si en lugar de ese 9% que iba a las políticas sociales, le ponemos el 18%, tendríamos 200.000 millones de pesos más. Sobraría para salario, para salud, para educación. Entonces, este es el tema central de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Claro, el tema es quién la pone. Y bueno, vos lo tenés muy claro que tendría que salir de los grupos concentrados. ¿Y quién la va a poner? La va a poner el que vive en el corazón de la matanza. Sí, sí. Digamos, y se puede. ¿Por qué se puede? Porque la Argentina tiene una ventaja, a diferencia de otros países. En otros países te discuten si esto se puede hacer o no, o es en la teoría de los libros. Pero hubo una época en la Argentina que el 48% de la riqueza que se generaba iba al capital, o sea, a los empresarios, y el 52% iba a los que generaban la riqueza, es decir, a los trabajadores y trabajadoras. Hubo un momento en el cual la UNICEF
decidió irse, no porque estaba peleada con el gobierno, sino porque tenía otras prioridades, porque casi no había analfabetismo, casi no había desnutrición. Hubo una época en la cual la delincuencia bajó en los niveles históricos. ¿Y saben por qué? No porque había policía o compraban armas, porque los niveles de inclusión social eran los máximos que alcanzó la historia. Estamos hablando obviamente del primer gobierno de Perón. Entonces, más allá de Perón... Sí, lo que no me imagino, Colo, perdón, es un equipo de empresarios solidarios. Me cuesta pensar, estaba pensando en esa idea, digo, a ver... un equipo de empresarios altruistas, digamos. Altruistas, claro, a ver, no sé, podéis hacer un listado, a ver, no sé, No, yo tampoco. No existe eso. Por eso paramos. Si no, le estaríamos diciendo, muchachos, háganos la gamba y repartan un poco de plata. Obviamente. Bueno, y entonces esto es como, a ver, no le encuentro la vuelta. Mira, yo, y ahí el otro día largué una frase que me parecía, no por largarla, que hay dos cuestiones que son muy importantes. Una, la unidad y la masividad para derrotar el ajuste. Nosotros tenemos que poner en crisis la gobernabilidad del ajuste, no de la democracia. La gobernabilidad del ajuste, que es lo que el gobierno le está prometiendo a los organismos internacionales, de que va a achicar el gasto público, los salarios y demás, para que vengan los créditos que terminan endeudando por generaciones a todos los argentinos. Entonces, poner en crisis la gobernabilidad del ajuste significa tener capacidad de condicionar ese avance del gobierno. Ahora, eso no nos resuelve el problema. ¿Por qué no nos resuelve el problema? Eso es mejor que nada, porque no se consolidan en descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Ahora, el poder económico evalúa que tiene recambio. Sabe que en las elecciones de octubre hay otros que ya fueron a Washington a decir que quieren ser los garantes en el tiempo que viene de lo que no pueden garantizar estos. ¿Me explico? Sí, Entonces, por eso hoy nos encontramos en la novedad de que tenemos una combinación de ajuste en el medio de un proceso electoral. Porque, ¿qué han decidido? La gobernabilidad del ajuste va a ponerse en riesgo, por lo tanto hay que ajustar ahora. Y entonces te quieren meter una ley de responsabilidad fiscal. En Mendoza, hace una semana atrás, se juntaron los gobernadores de distintos signos políticos, digo porque más allá de los fuegos artificios, a la hora de los bifes hay cosas que se combinan, y ahí acordaron elevar un anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué es el anteproyecto de ley o la ley de responsabilidad fiscal? Esto se lo piden los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para que puedan contraer deuda. Una de las pautas dice que el gasto público no puede superar la inflación. Es más, que debe estar por debajo de la inflación. Ese título pareciera, si tuviera Neustadt, diría, está bárbaro, ¿no? Y te explicaría además por qué está bárbaro. Después de que sea cierto o no es otro tema. Pero eso significa que si en la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene el presupuesto de salud más bajo comparado entre todas las provincias, va a seguir teniéndolo. Porque si tiene para comprar 4 jeringas, ¿me siguen? Sí. La única plata que te van a dar es si la jeringa aumentó un 20%, ese 20% de diferencia. Ni pensés comprarte 10 jeringas para atender a la gente como corresponde. O sea, tratan de legalizar el ajuste en las áreas sociales por medio de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Y por qué hacen eso? Porque si no logran sacar esa ley, entonces los acreedores internacionales, los bancos, no le dan el crédito para endeudarse. ¿Endeudarse para qué? A ver, porque bueno, para la obra pública. Al mismo tiempo que la ley de responsabilidad fiscal limita el gasto público para las políticas sociales y para salarios, por eso están interesados en que no supere el 18%, porque le tienen que mostrar a los organismos internacionales que el gasto público en materia de salario no va a superar la inflación. Es un dato político el 18. Si lo imponen, se fortalecen ante los organismos internacionales. Si logramos perforar el 18, se pone en debate la gobernabilidad del ajuste. No sé si me Sí, pero lo que me hace algo de ruido ahí, Oscar, con el tema la obra de... pública. Como esto es política, digamos, vos decís, hacemos el ajuste ahora porque por ahí nos cambian. Pero ¿quién quiere perder elecciones, sea de derecha o de izquierda? No, es que los que están en problemas son los que dependen, los que viven bien desde el Estado. Eso están en problema. ¿Qué quiero decir con esto? Los que dependen del voto. Hay 2 sectores dentro del gobierno. Los que dependen del voto para seguir viviendo bien y los gerentes de los grupos económicos. A ver, María Eugenia Vidal y muchos diputados de Cambiemos depende de que la gente lo vote. Sí.
Ahora, Villegas, ministro de Trabajo, que fue gerente de Walmart, es uno de los representantes de Paladar Duro, de Paladar Negro de los grupos económicos. Sarkis, ministro de Agroindustria, que fue representante de Monsanto, tipo vinculado a Monsanto, gerente de Monsanto, es de Paladar Negro. Ellos vienen a hacer la transferencia de riqueza en el menor tiempo posible, porque lo que sí saben ellos, que cualquiera de las opciones que hay hoy electoralmente podrán frenar el ajuste, pero no van a devolver una otra distribución de la riqueza. Decía obra pública. La obra pública no tiene límite. O sea, que achican el gasto en materia de políticas sociales y la obra pública no tiene límite. Pero si no fuera así, la obra pública se supone que es dinamizadora de la economía. Que... Bueno, sigamos el razonamiento. A ver, sigamos el razonamiento. La obra pública es dinamizadora de la economía, es correcto. Ahora bien, al gasto sin límite en obra pública se le suma una ley que es de emergencia administrativa y tecnológica, que la votaron a mediados del año pasado. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver con esto otro? Bueno, esa ley autoriza a los grupos del sector privado a que operen y convenien con el Estado sin ningún control. Antes vos tenías que pasar por la asesoría general, por la contaduría, ahora tenés que pasar, pero tiene 2 días o 3 para expedirse, y el silencio del organismo implica la aceptación del contrato. Habilitan que ingrese la voracidad del sector privado al Estado bajo la cuestión de la obra pública sin ningún control. Por lo tanto, la inversión, que es con toma de deuda, o sea que va a hipotecar el futuro de los bonaerenses, no va a tener ningún control, y es temerario. Puede ir a una ruta, seguramente, como también puede ser pagada 10 veces esa ruta, claro, o puede ir a otro lado. Está claro. Bueno, la verdad, de tan claro no me quedó nada claro, porque no le encuentro, sigo sin encontrarle la vuelta. Yo, pero con todo vuelta, respeto... ¿no? Pero claro, te lo explico de nuevo. Sí, no, quedó claro. Por ahí no termina de convencer. Claro como el agua. No. Deja, lo que quiere decir María Fernanda, Sí, que deja por ahí muchas inquietudes para claro, la pregunta. exacto, Me faltaba un razonamiento. Vamos a terminar a las 11 de la noche. Sí, claro, no, claro. Un razonamiento me faltaba para que nadie se suicide o para que no terminen ganando los psicólogos, y que uno se angustia, ¿sabes? Mejor cómo lo perjudican. Claro, no, y por después favor, termina siendo por favor. psicólogo. A ver, una buena, porque si No, no... que esta unidad de contra el ajuste, lo que le pone es límite a la voracidad de los grandes grupos y de sus representantes. Pero si no va acompañada de un proyecto político de la clase trabajadora que pueda intervenir en el Estado, no solo para decir lo que no hay que hacer, sino para tener incidencia en lo que hay que hacer, estamos condenados a pelear por perder lo menos posible. Y ojo, que en el proceso electoral juegan todas las fuerzas productivas. Alguna vez me dijo un dirigente político, cuando un senador de Río Negro, que ustedes seguramente deben recordar, durante mucho tiempo cuestionó los fondos buitres. Durante muchísimo tiempo cuestionó los fondos buitres. Un senador ligado al kirchnerismo. Y de repente defendió el pago de los fondos buitres cuando estaba Macri. Entonces yo digo, la pucha, che, ¿cómo ha cambiado? Dije otra palabra, ¿no? Sí. Y una persona que estaba conmigo, que sabe mucho de esto, y hace años que fue fundador de la CTA, me dice, no cambió. Él, si bien fue votado por Río Negro, nunca fue representante del pueblo de Río Negro, siempre fue representante de Espofrut. Y cuando Espofrut cerró con el kirchnerismo, sostuvo la política kirchnerista. Ahora que cerró con Macri, entonces ahora está sosteniendo la política del macrismo. Todas las fuerzas productivas tienen representación en el Parlamento. Es hora que los trabajadores y las trabajadoras también lo tengamos. Clarísimo, ahí entendí todo. Muchísimas gracias, Colo, por este contacto, y bueno, será hasta una próxima vez. Lamentamos tener, hablamos bastante, pero igual ya tenemos que redondear. Muchísimas gracias, que tengas una excelente jornada. Te mando un beso grande y un saludo. Era Oscar Colo de Isasi, secretario general de ATE Provincia. Vamos a un poquito de música y enseguida volvemos con más Duro y Parejo. Se nos quedó cortito.